Los niños no deberían participar en concursos de belleza, afirman los detractores de esta industria del modelaje infantil. Sin embargo, a los defensores poco les importa esta opinión. De hecho, padres de diferentes niveles económicos, ricos y no tan ricos, suelen alegrarse enormemente cuando su hija es coronada como una pequeña Miss Universo. Están dispuestos a invertir grandes sumas de dinero para abrirles las puertas al éxito. Y ahora, el escenario llama a la concursante número 12, una niña de cabello largo, rizado y rubio oscuro. La pequeña, de unos 12 años, sonríe con entusiasmo al ver los flashes de las cámaras. Lleva un vestido claro adornado con lentejuelas, piedras artificiales y abalorios, combinado con pulseras a juego y elegantes zapatos azul oscuro. ¡Qué niña más guapa!, exclama el público desde la primera fila. Mientras tanto, el jurado observa detenidamente cada detalle, sus dientes, su cabello e incluso sus ojos marrón oscuro ligeramente maquillados con productos infantiles. Algunos miembros del jurado le otorgan puntos positivos, mientras que otros restan en sus evaluaciones. Oye, ¿de quién es hija esa niña?, pregunta una mujer de la primera fila a su amiga. En ese momento, un hombre elegante, con uñas recién cuidadas, señala a otro hombre al otro lado del salón. Este último, al ver a su hija en el escenario, sonríe con orgullo, saca un iPhone de última generación y comienza a fotografiarla desde todos los ángulos. Katia, ¿por qué me miras de forma tan indecente?, dice Sveta empujando a su amiga. Quítate. Yo no vine aquí a mirar niños, vine a encontrar un hombre. ¿Qué sabes tú de eso? Tú, que eres más rica que yo, podrías tener suerte. Creo que la niña se llama Tatiana Alexandrovna. Su padre, por lo que sé, es asa. Es soltero, tal vez viudo. Katia, intrigada, toma su teléfono y busca en internet el nombre Alexander Kudryavtsev. De inmediato aparecen decenas de artículos sobre el empresario local, dueño de una fábrica de bebidas alcohólicas. Gracias a este negocio, Alexander es inmensamente rico, capaz de donar millones a la caridad. Katia reflexiona. Hace 6 años, la esposa de Alexander falleció en circunstancias misteriosas, lo que generó un escándalo mediático. Aunque los rumores y las sospechas nunca se confirmaron, Katia decide que podría ser conveniente establecerse con este hombre adinerado. Se sospecha que Natalie, la esposa de Alexander, pudo haber sido envenenada por alguien cercano a ella, tal vez incluso por su propia hija. Esta joven había heredado la belleza natural de su madre, quien también había sido modelo y había recorrido durante años las pasarelas más prestigiosas de Rusia. Algunos apuntaban que colegas enfurecidos de Natalie podrían haber tramado su desgracia, resentidos por su éxito en un popular concurso de belleza. No sería la primera vez que en el mundo del modelaje se escuchan historias de sabotajes extremos, como colocar cristales rotos en los zapatos de las competidoras. Sin embargo, Natalie no era una mujer ingenua. Revisaba meticulosamente cada prenda y accesorio antes de cualquier desfile. Lo que nunca imaginó fue que el peligro llegaría en forma de veneno, servido discretamente en un vaso de plástico antes de una sesión fotográfica para una revista en línea rusa. Al principio, Natalie atribuyó su malestar al cansancio tras largas horas de trabajo. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a sentirse débil y a necesitar constantes descansos. ¿Podemos detenernos un momento?, pedía cada media hora, buscando una silla para recuperar fuerzas. Esta actitud no fue bien recibida en el set. Los maquilladores la acusaron de falta de profesionalismo, insinuando que intentaba llamar la atención al tomarse tantas pausas. «Quiere descansar más que trabajar», murmuraban. Sin embargo, entre las críticas, había una persona genuinamente preocupada, su manager, un hombre de mediana edad que había estado junto a Natalie desde sus inicios en el modelaje. Él fue quien descubrió su potencial y siempre la había tratado como a una hija. Sentado en la primera fila como invitado, observaba con inquietud cómo el estado de Natalie empeoraba. Natalie, quien solía ser incansable y destacaba por su inquebrantable fuerza de voluntad, se veía ahora frágil, con el rostro pálido y la mirada apagada. «¿Estás bien, Natalie?», preguntó acercándose a ella. «No, me siento mareada y apenas puedo respirar», respondió con voz débil. Alarmado, el manager detuvo inmediatamente la sesión y llamó a una ambulancia. Sin embargo,
esta tardó más de una hora en llegar, ya que, según el despachador, había demasiadas emergencias en ese momento. El tiempo jugaba en contra de Natalie. Mientras su estado empeoraba, el equipo intentó encontrar una clínica privada que pudiera atenderla de inmediato. Lamentablemente, no lograron actuar a tiempo. Su manager relató después cómo ella, agarrándose el pecho, dijo sentir un dolor punzante, como si algo la hubiera atravesado. Segundos después, perdió el conocimiento. Estaba sentada en una silla cuando ocurrió, pero estuvo a punto de desplomarse al suelo. Nunca volvió a recuperar la conciencia. Cuando la ambulancia finalmente llegó, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Alexander, el esposo de Natalie, llegó al lugar devastado. Aunque coincidía con el diagnóstico médico, no podía dejar de culparse. Recordaba cómo Natalie había estado trabajando incansablemente en los últimos meses, ahorrando para un viaje al extranjero que soñaba con realizar. Alexander se reprochaba no haber insistido en financiarlo él mismo, considerando que su negocio ya era próspero. Pero Natalie, testaruda como era, quería costearlo por su cuenta. El funeral fue un evento solemne y multitudinario. Personas que habían conocido a Natalie durante su breve pero intensa vida se reunieron para despedirla. Bajo la lluvia, los guardaespaldas, con gafas oscuras y paraguas negros, rodeaban a su familia. Tanya, la pequeña hija de Natalie, estaba irreconocible. La que había sido celebrada como la niña más guapa de Internet, lucía ahora ojos hinchados por el llanto y un rostro pálido que no podía ocultar su dolor. Junto a ella, Alexander permanecía en silencio, inmóvil, observando cómo descendía en el ataúd de su dulce esposa. Su mente no podía aceptar la realidad. Había soñado con envejecer junto a Natalie, con vivir hasta los 100 años a su lado, con tener al menos 2 hijos más, un hermanito y una hermanita para Tanya. Ahora, todo aquello se desvanecía en un vacío insoportable. Ya no habría nadie más con quien compartir las alegrías y los sueños de la vida. Tanya, su esposa, había sido su roca, su apoyo incondicional en los momentos más difíciles. No importaba lo adverso de las circunstancias, Alexander siempre podía contar con ella. Tanya lo acariciaba, lo besaba y le susurraba palabras de aliento, asegurándole que creía en él sin reservas. Ahora que ella ya no estaba, él no podía imaginarse rehaciendo su vida con otra persona. Su único objetivo era dar todo su amor y apoyo a su hija, quien ahora enfrentaba el mundo siendo medio huérfana. Tanya, la pequeña, acababa de empezar el colegio, un momento ya de por sí complicado, y ahora debía lidiar con la pérdida de su madre. Cada día, sus compañeros de clase le recordaban el fallecimiento de Natalia, quien había sido una celebridad. En las redes sociales, la página de Tanya estaba repleta de miles de comentarios de condolencia y mensajes de apoyo. El último post de Natalia, publicado por Alexander solo 2 días antes de su muerte, acumulaba casi 1 millón de me gusta. Los periodistas no tardaron en buscar respuestas. Las circunstancias de la muerte de Natalia levantaban sospechas. Una mujer saludable, sin antecedentes médicos graves, no podía fallecer repentinamente de un ataque al corazón sin levantar preguntas. Al salir del cementerio con su hija, Alexander, abrumado, respondió con un rotundo, sin comentarios, a las preguntas de la prensa. La situación se tornó más incómoda cuando un periodista se atrevió a colocar un micrófono frente a Tanya y le preguntó cómo se sentía. El guardaespaldas de la familia reaccionó rápidamente, apartando al intruso. Tanya, visiblemente afectada, cubrió su rostro con las manos, intentando ocultar su dolor. Para Alexander y Tanya, el funeral había sido un verdadero circo mediático, algo que ambos consideraban inaceptable. A pesar de los intentos de Alexander por proteger la privacidad de su familia y honrar la memoria de su esposa, los periodistas no desistieron. Incluso un grupo de medios independientes decidió investigar por su cuenta las misteriosas circunstancias del fallecimiento de Natalia. Las investigaciones apuntaron a que unos amigos de Natalia habrían conspirado con alguien del set de grabación. Según la teoría, el agua que Natalia bebió habría sido envenenada con un líquido previamente congelado. Afortunadamente, Natalia no presentó los síntomas típicos de envenenamiento, como vómitos o pérdida de control muscular, algo que los periodistas destacaron como inusual. El artículo, sensacionalista y explícito, causó revuelo.
Finalmente, Alexander se vio obligado a romper su silencio y comentar sobre el asunto. Alexander se vio obligado a hablar públicamente. Reiteró que la muerte de su esposa había sido consecuencia de una convulsión natural, negando cualquier posibilidad de envenenamiento. Aseguró que los médicos, tanto en el lugar como en la morgue, no habían encontrado indicios de un acto criminal. Sin embargo, estas declaraciones no convencieron a todos. Pronto comenzaron las acusaciones hacia él, sugiriendo que podría estar implicado en la muerte de Natalia. No obstante, era evidente que no existía ningún motivo. Alexander no tenía razones para envidiar la fama ni el dinero de su esposa, ya que él mismo era un empresario exitoso. El escándalo fue objeto de atención mediática durante semanas, pero con el tiempo, la vida de Alexander y Tanya comenzó a retomar cierta normalidad. Tanya decidió mantener las redes sociales de su madre, donde constantemente recibía mensajes que le recordaban cuánto se parecía a Natalia. Estas palabras calaron hondo en la joven, despertando en ella el deseo de seguir los pasos de su madre en el modelaje. Cuando Tanya expresó su intención de asistir a una sesión de fotos, Alexander reaccionó con firme oposición. Ya perdí a tu madre por culpa de ese maldito modelaje. No voy a permitir que te pase lo mismo, sentenció. Pero Tanya, decidida, contraargumentó. Papá, mamá hacía lo que amaba. En internet dicen que mi vocación es continuar con su legado. Si sus genes me dieron esta belleza, ¿cómo voy a ignorarla? Sería un crimen. Alexander intentó razonar con su hija. Todavía estás creciendo, Tanya. ¿Recuerdas las estrictas dietas de mamá, sus agotadoras jornadas? ¿De verdad quieres eso? Podrías terminar como ella. No, papá, respondió Tanya. El manager de mamá me dijo que con los niños es diferente, que no hay tanto riesgo. ¿El manager? Interrumpió Alexander, enfurecido. Voy a llamarlo ahora mismo. Ese mismo día, Alexander se puso en contacto con Vasily, el antiguo manager de Natalia. Aunque enfadado, el empresario no dejó que sus emociones tomaran el control. Vasily, un hombre hábil en las negociaciones, intentó calmarlo. Sasa, te lo garantizo, Tanya no correrá ningún peligro. Es talentosa, capaz y, sobre todo, tiene ganas. Déjala intentarlo. ¿Ganas? Replicó Alexander, desconfiado. Vasily, ¿acaso olvidaste la investigación sobre la muerte de Natasa? ¿Los rumores de envenenamiento? El manager respondió con seguridad. Esas acusaciones son absurdas. Incluso contraté detectives privados para comprobar los hechos, y te aseguro que todo fue una manipulación mediática. Tanya tiene un camino propio, y yo me encargaré de protegerla. Alexander, aunque aún receloso, comenzó a reflexionar. Amaba a su hija y no quería coartar sus sueños, pero seguía temiendo por su bienestar. El dilema no era fácil de resolver, y esa noche no pudo conciliar el sueño, atormentado por la idea de que la historia de Natalia pudiera repetirse. Alexander se inclinó hacia Vasily y le susurró al oído, con una mirada de advertencia. Tú también querías a Natasa, ¿verdad? Si realmente fue envenenada, te lo advierto, despellejaré a toda tu industria. Pero si no es así, si todo esto no es más que un rumor, nos devolverás a mi hija. El manager esbozó una sonrisa astuta y preguntó, casi burlón. ¿Y si la niña tiene razón? ¿Por qué arruinar su sueño? Si mi gente asegura que estará segura en esta industria, ¿por qué no dejarla intentarlo? Alexander apretó los dientes, visiblemente tenso. A pesar de sus miedos, los investigadores privados que él mismo había contratado no encontraron pruebas que respaldaran las teorías de los periodistas sobre un posible atentado contra la vida de Natalia. Al parecer, la investigación independiente había conducido accidentalmente a una confusión con otro caso mediático. Sin embargo, las jóvenes acusadas del presunto intento de asesinato, quienes alguna vez fueron amigas de Natalia, se vieron atrapadas en el escándalo. A pesar de que el comité de investigación finalmente limpió sus nombres, la sombra del descrédito público las obligó a abandonar Rusia y a reconstruir sus carreras como modelos en el extranjero. Alexander, consciente de la injusticia, no pudo evitar molestarse.
¿Cómo era posible que unas simples suposiciones difundidas en Internet hubieran arruinado la vida de estas chicas? Durante un tiempo, incluso envió dinero a las jóvenes para ayudarlas a establecerse fuera del país. Pero, mientras tanto, tenía que enfrentar otro desafío, el futuro de Tanya y su creciente interés por el modelaje. Trabajando junto a Vasily, Alexander revisó minuciosamente la agenda de su hija. No permitiría que Tanya estuviera sometida a las mismas presiones que Natalia. Quiero que tenga más tiempo libre que cualquiera de sus compañeros, ordenó con firmeza. Vasily soltó un suspiro resignado. Sasa, no es razonable. Solo 10 horas de trabajo a la semana, como máximo. Eso serían, Dios no lo quiera, 2 sesiones en el estudio, o incluso solo una. ¿Cómo se supone que voy a gestionar su carrera en estas condiciones? Alexander, imperturbable, replicó. No me importa cómo lo harás. Lo único que me importa es que mi hija no descuide sus estudios. Ella aún no ha terminado la escuela, y no voy a permitir que el modelaje interfiera con su educación. Además, esto quedará estipulado en el contrato. Vasily arqueó una ceja mientras Alexander tomaba un bolígrafo y añadía la cláusula al borrador del contrato. Mi abogado lo revisará y se asegurará de que quede en el original, dijo con tono definitivo. El manager de modelos frunció el ceño, pensando en lo sencillo que había sido trabajar con Natalia en comparación con la férrea postura de Alexander. Sin embargo, sabía que este acuerdo era la única forma de mantener a Tanya bajo su representación. Cuando Alexander conoció a Natalia, ella ya no era una colegiala. Podía pasar hasta 12 horas trabajando en los platós sin problema alguno. Sin embargo, con su hija Tanya, todo era distinto. Si Kudryavtsev no fuera tan rico, habría encontrado la forma de persuadirlo con las enormes ganancias que Tanya podría generar, dijo Vasily, irritado. Pero su hija no tiene el mismo interés ni la ambición de Natalia. A este ritmo, no puedo garantizar que se convierta en una estrella popular. Alexander lo interrumpió con firmeza. No necesito que Tanya sea una estrella como Natasa. Si disfruta modelando, no se lo prohíbo, pero no voy a permitir que arruine su salud para beneficio de quienes solo la ven como una cara bonita. Vasily asintió con una mezcla de resignación y molestia. Sabía que Alexander hablaba en serio. Durante los últimos 6 años, Vasily había estado enseñando a Tanya los fundamentos del modelaje. A veces, incluso la invitaban a participar en sesiones fotográficas. Cuando cumplió 12 años y entró en la adolescencia, Vasily le consiguió un lugar en un pequeño desfile local llamado La Pequeña Mi Ciudad. Aunque para él el evento parecía algo insignificante, para los niños y sus familias era como un billete a un futuro prometedor. Gracias al nombre de su madre, Natalia Kudryavtseva, Tanya fue aceptada de inmediato. Aunque el recuerdo de Natalia ya empezaba a desvanecerse en la industria, aún quedaba algo de interés mediático alrededor de su trágica muerte. Durante el evento, Katia, una mujer joven con un interés muy claro en Alexander, los vio a él y a Tanya. De inmediato, trazó un plan para acercarse al hombre rico. Esperó pacientemente hasta el final del desfile. Mientras la joven modelo posaba para fotos y abrazaba a los periodistas que la rodeaban, Katia se abrió paso entre la multitud, empujando a quien se interpusiera en su camino. Cuando finalmente logró subir al escenario, aprovechó la confusión para dirigirse a Alexander directamente. Disculpe, le dijo con una sonrisa calculada. A su alrededor, los periodistas no dejaban de lanzar preguntas incisivas. Señor Kudryavtsev, ¿cuál es la razón detrás del ascenso de Tanya al Olimpo del modelaje? ¿No aprendió la lección del pasado? ¿No teme que la carrera de su hija termine de la misma manera que la de Natalia? Alexander, como era su costumbre, no respondió. Su expresión era fría, y parecía no tener interés en alimentar más rumores. Pero Katia no se dejó intimidar, estaba decidida a captar su atención. ¿Puedo tomarme una foto contigo y pedir el autógrafo de tu hija? Preguntó Katia con una sonrisa amigable. No soy periodista, solo una admiradora del trabajo de tu familia. El modelaje también es un arte, y sé que has puesto mucho esfuerzo para que tu hija brillara en este escenario esta noche. Alexander se sintió incómodo al escuchar esos cumplidos, especialmente al mencionar a Natasa, su difunta esposa.
Ella está aquí porque Natasha y yo alguna vez compartimos un gran amor, respondió con un tono nostálgico. Aunque Tanya no ganó el premio principal hoy, eso no significa que no sea especial. Mi hija es el reflejo del amor que mi esposa y yo pusimos en ella. Katia asintió con simpatía y comentó. ¿Sabes? Creo que los niños siempre son bellos a los ojos de sus padres, aunque a veces el amor entre ellos no sea tan evidente. Eso es discutible, respondió Alexander, tratando de mostrarse amable. Pero no es el mejor lugar para hablar de ello. Aquí hay demasiado ruido y demasiados periodistas. Estoy de acuerdo. Tampoco lo soporto, dijo Katia, suspirando con cansancio. Supongo que tú y tu hija tampoco. Alexander se relajó un poco y le propuso. ¿Por qué no vamos entre bastidores? Los asistentes están cambiando a mi hija. Podemos hablar más tranquilos mientras tanto. Katia aceptó encantada, siguiéndolo con una sonrisa dulce. Mientras caminaba detrás del empresario, reflexionaba sobre cómo mantener su atención. Decidió que haría todo lo posible por no perder esa oportunidad, ya que este encuentro podría abrirle puertas a un futuro prometedor. Detrás del escenario, Tanya fue llevada a una sala donde le quitaron el maquillaje infantil y cambiaron su elegante vestido por ropa casual, un jersey azul y unos vaqueros. Alexander miró con ternura cómo su hija volvía a su apariencia habitual, recordándole que, fuera del escenario, era simplemente una niña como cualquier otra. Mientras tanto, Katia aprovechó para entablar una conversación más personal. Hablaron de trivialidades, pero Katia pronto cambió el tema hacia una discusión filosófica sobre la belleza y el valor de los niños. Todos los niños son hermosos, al menos para sus padres. No creo que nadie tenga derecho a pensar lo contrario, dijo Katia con firmeza. Alexander sonrió, algo impresionado por la seguridad de la joven. Tus argumentos son razonables para alguien de tu edad. Tengo 25 años, respondió Katia, arqueando una ceja con una sonrisa irónica. ¿Y también determinas la inteligencia de una mujer según su edad? Alexander, avergonzado, intentó corregirse. No quería parecer insensible o arrogante, pero hasta el momento sentía que su comportamiento jugaba en su contra. Finalmente, decidió que era hora de poner fin al encuentro. No mido la inteligencia, solo hago observaciones. Pero ahora, mi hija y yo debemos irnos. Gracias por esta interesante conversación. Katia lo despidió con una sonrisa, sabiendo que aún tenía mucho por hacer para ganarse su atención, pero confiada en que este era solo el comienzo. ¿Ya te vas? Exclamó Katia con tristeza, alzando la voz justo lo suficiente para detenerlo. Tal vez podamos continuar nuestra conversación en otro lugar. Me encantaría hablar más contigo. Un buen amigo mío tiene un restaurante, estoy segura de que estaría encantado de recibir a invitados tan especiales como tú y tu hija. Alexander negó con amabilidad, pero firme. Lo siento, señorita, pero creo que mi hija y yo celebraremos su primera experiencia en la pasarela en otro lugar. Tanya, que había escuchado la conversación, intervino con entusiasmo. No me importaría ir a un sitio nuevo e interesante con esta hermosa mujer, papá. No hemos salido juntos en mucho tiempo. Tal vez sea el momento. Alexander miró a su hija con una mezcla de sorpresa y preocupación. No solía aceptar invitaciones a lugares públicos debido a los riesgos asociados con su creciente negocio. En los últimos 2 meses, sus guardaespaldas habían frustrado 3 atentados contra su vida. A pesar de esas circunstancias, Tanya parecía emocionada con la idea. Bueno, Tanya, no sé. Pensaba que esta noche hablaríamos en casa sobre tu triunfo, respondió con cautela. Katia, viendo la vacilación en sus ojos, intervino con una voz suave y persuasiva. Alexander, escucha a la niña. Solo quiere relajarse en un lugar agradable, y puedo garantizarte que en el restaurante Alexevsky encontrarán exactamente eso. Además, yo estaría encantada de seguir charlando con un hombre tan inteligente y educado como tú. Con una mirada dulce y fija, Katia logró desarmar las últimas dudas de Alexander. A él, secretamente, le halagaban los cumplidos de una mujer como ella, y aunque sabía que no debería ceder tan fácilmente, terminó por rendirse. De acuerdo, dijo finalmente.
Vamos a Alexeyevsky. Katia sonrió con satisfacción. Era más sencillo de lo que había imaginado. El ratón había caído en la ratonera, y ahora no había escapatoria. Por razones de seguridad, el viaje requirió una pequeña caravana, 3 coches en total. Alexander y Tania viajaron en su vehículo, rodeados de guardaespaldas, mientras Katia ocupaba el asiento trasero de otro elegante Mercedes. Mientras viajaba, Katia observó con admiración el lujo que la rodeaba y reflexionó sobre el magnetismo de Alexander. Alexander, por su parte, se perdió en sus pensamientos. Recordó a Natasa, su difunta esposa, y las ocasiones en las que ella brillaba en las pasarelas, delgada y elegante, siempre desafiando las expectativas. Sin embargo, un leve sentimiento de nostalgia fue reemplazado rápidamente por la curiosidad hacia esta nueva mujer que había irrumpido en su noche con tanta determinación. El destino de esta inesperada velada aún estaba por definirse. Alexander suspiró con tristeza mientras hojeaba nuevamente las fotos. La cena con Katia había sido maravillosa. Él se reía de los chistes ingeniosos que ella hacía, mientras que, por su parte, Katia coqueteaba con él con tal destreza que ni siquiera la pequeña Tania se percató de cómo su padre había caído en las garras de esta mujer. Bueno, Katia Katerina, fue un placer hablar contigo, dijo Alexander, besando suavemente la mano de la mujer. Al despedirse, Katia se sonrojó un poco, ligeramente avergonzada. Oh, Alexander, igualmente. Ha sido un placer hablar contigo sobre tantos temas, sonrió enigmáticamente. A mí también me gustaría hablar contigo sobre diferentes cosas, respondió Katia con una sonrisa traviesa. Bueno, tal vez no me ofendas si me dejes tu número, añadió, mirando a Alexander con cierto encanto. Me encantaría llamarte y quizás salir a tomar un café. Claro, te daría mi número, dijo Katia con una sonrisa, mientras pensaba que había logrado lo que se proponía. Había pasado una tarde con aquel hombre rico. Ahora solo tenía que esperar a que él la llamara. Katia lo consideraba un éxito rotundo. Alexander debía haberse enamorado de ella, o no le habría pedido su número tan alegremente. Eufórica, Katia marcó el número de su amiga Svetlana. Svetka, estás a punto de caer en las manos de un hombre rico. Exclamó con entusiasmo. Ah, ¿fuiste después del espectáculo con tu hombre rico? Respondió Svetlana, visiblemente confundida. Te busqué por todo el patio, pensando que te habías perdido. Al final, me fui sin ti. Asusté a todos con tu desaparición. ¡Qué tonta eres! Eres una idiota, Svetka. Rió Katia. He encontrado mi destino. Eso es lo que se llama destino. Sí, claro, respondió Svetlana, sarcástica. Un destino que se llama, hombre que será asesinado en un año. ¿Por qué gritas, sobre todo por teléfono? Se quejó Katia. No es una conversación que debas contar a todos. No quiero contártelo, pero deberías. Recuerda que estoy supervisando tu plan. Katia sonrió ante las palabras de su amiga. Sí, claro, respondió, con una sonrisa astuta. Y también recuerdo que eres mi amiga íntima, pero aún tienes que aguantarlo. Así que, aprécialo. La conversación continuó unos minutos más, hasta que Katia colgó el teléfono. Tras la llamada, murmuró para sí misma, con desdén. Es realmente estúpida confiar en mí. Le daré a esa simplona a su mejor amiga por nada. Y no tiene ninguna utilidad práctica esa clase de amistad. Se tumbó en la cama, dejando el teléfono cerca de ella, esperando, aunque en el fondo sabía que no recibiría ninguna llamada esa noche. Los ricos siempre llaman al día siguiente. A la noche siguiente, Alexander llamó para preguntar cómo iban las cosas y, enseguida, fijaron una cita para dentro de unas horas. El encuentro tendría lugar en un restaurante cercano, pero Katia sabía que esos hombres, aunque siempre ocupados, solían tener tiempo para atender sus compromisos con mujeres como ella. Trabajaban y viajaban constantemente, sin mucho tiempo libre, pero cuando lograban salir temprano del trabajo, se tomaban el tiempo para contactar a sus pasivos, esos hombres y mujeres que coloreaban sus tardes. Katia conocía bien ese mundo de los hombres ricos, los alfanzous masculinos y sus contrapartes femeninas.
Esa había sido la dinámica que había dominado hasta entonces. Había cenado en más de una ocasión con hombres adinerados, y muchas veces incluso había recibido regalos lujosos. Un anillo con un pequeño diamante, que llevaba en el dedo corazón de la mano derecha, era uno de esos obsequios, y lucía elegantemente en su falange. Sin embargo, ahora Katia tenía otras intenciones. Ya no le interesaban las cenas ocasionales ni las relaciones superficiales. Katia quería algo más, convertirse en una mamá rica. Y para ello, entendía que lo más sencillo era encontrar un hombre que le proporcionara esa estabilidad. La forma de lograrlo era clara: necesitaba conquistar a un hombre poderoso, inflarlo, manipularlo para que no pudiera escapar, y así, asegurarse una vida cómoda. Había comenzado a entrenarse a sí misma en los hábitos de los hombres como Alexander Kudryavtsev. Se había infiltrado de manera astuta en su vida y en su conciencia. Katia entendió perfectamente cómo funcionaba ese mundo, y poco a poco, comenzó a hacer que Sasa se enamorara de ella locamente. Pronto, Alexander y su hija, Tania, vivían bajo el mismo techo, y Katia comenzaba a ser una figura presente y habitual en sus vidas. Tania, la hija de Alexander, también se benefició de la presencia de Katia, quien, con su experiencia, le daba consejos sobre cómo navegar en el mundo del modelaje. Le recomendaba qué hacer en determinadas situaciones y cómo manejar las relaciones laborales. Katia solía criticar la actitud del agente Vasily hacia Tania, aunque ya sabía que él era indulgente con la joven. Aún así, Katia pensaba que Vasily tenía demasiado dinero para gestionar una empresa de muelles, lo que, en su opinión, solo complicaba las cosas y generaba más conflictos. Esto, inevitablemente, provocaba tensiones entre Katia y Vasily, y también involucraba a Alexander y Tania en discusiones incómodas. Un día, Katia escuchó a Alexander hablar molesto sobre el comportamiento de Vasily. «Katia, ¿por qué me ha vuelto a llamar Vasia? Me ha dicho que no dejaste que Tania fuera a alguna sesión importante y ahora ella está furiosa. Se ha encerrado en su habitación y le está diciendo a su madre que se vaya al infierno». Katia no se sorprendió en lo más mínimo, sabiendo que una chica que trabajaba largas horas después de la escuela sin comer no podía soportar una situación así. ¿Te imaginas que una modelo trabaje durante 4 horas sin almorzar?, dijo, con una sonrisa irónica. ¿Qué clase de sesión es esa donde la modelo no recibe ni una comida decente? Bueno, Sash, me preocupa su salud, dijo Katia, aunque Alexander no comprendía completamente los entresijos del mundo del modelaje. No obstante, confiaba en ella, pues veía que Katia se ocupaba con tanto esmero de su hija, lo cual le parecía una virtud, especialmente considerando que ella sería una excelente madre. Tras la muerte de Natalie, habían pasado ya 7 años, y aunque Alexander no se consideraba lo suficientemente mayor para volver a casarse, un día se encontró reflexionando seriamente sobre la idea de proponerle matrimonio a Katia. Decidió hacerlo, y para ello, la invitó a un restaurante. De forma sencilla y clásica, le ofreció un anillo y esperó ansiosamente la reacción de Katia. Ella estaba claramente emocionada. Sabía que, tarde o temprano, ese día llegaría. Había trabajado meticulosamente para este momento. Después de un año de planearlo todo, Alexander finalmente cayó en su trampa y se convirtió en su prometido, mientras ella pasaba a ser su novia. Era la primera boda de Katia, y Alexander se comprometió a hacerla memorable. El día de la boda, Katia deslumbró a todos con un hermoso vestido blanco, tan perfecto que parecía salido de un cuento de hadas. En las redes sociales, la llamaban la Hada Blanca como la nieve, y su imagen era tan fabulosa que la gente no podía creer que un vestido tan perfecto existiera realmente. Alexander, por su parte, llevaba un sencillo smoking negro con una rosa blanca insertada en el peto, la cual no parecía tan blanca como la tela del vestido de la novia. La celebración fue elegante y discreta, con una estética sobria que permitía que las fotos de Katia brillaran en Internet y los medios de comunicación. Los comentarios no tardaron en llegar, todos querían saber de dónde había conseguido el vestido, quién era el diseñador y cuánto costó. Katia, sin ningún pudor, respondió que era un vestido personalizado hecho por un conocido de su esposo, exclusivo para ella. Para Katia, no era tanto la celebración lo que importaba, sino la atención que la boda generaba. La publicidad que su matrimonio le traía, y sobre todo,
el beneficio que representaba para el negocio que había comenzado a planificar más de un año atrás. Aunque aún era pronto, Katia disfrutaba de esos pocos meses después de la boda, mientras su esposo, Alexander, se encargaba de cumplir hasta el más mínimo de sus caprichos. Cada segundo, Ekaterina, o Katia, no se dedicaba a cocinar ni a limpiar, se limitaba a ver películas en el gran televisor del salón y a dormir en las enormes camas blandas. Vivía de forma despreocupada. Una vez al mes, acudía al trabajo, no por necesidad económica, sino por mantener su estado de ánimo. Su marido la mantenía, y hasta Tania, su hija, salía de casa 10 veces más que ella. Tania iba a la escuela y trabajaba como modelo, mientras Katia salía solo para someterse a tratamientos de belleza en exclusivos salones o para disfrutar de cenas con su amiga Sveta. Bien hecho, Katia. Has logrado lo que querías, dijo Sveta mientras ambas conversaban. Katia sonrió de forma socarrona. Sí, pero, ¿cuál es el próximo paso? Preguntó Sveta, curiosa. Katia, con tranquilidad, respondió. Lo he logrado, pero ahora me voy a deshacer de todo lo que me estorba, incluso de la oficina. Aunque podría hacerlo todo al mismo tiempo, no sé si será posible hacerlo con discreción. Sveta la miró con atención, sabiendo a lo que se refería. Ambos son brillantes, Tania, una joven promesa, y Sasa, un hombre de recursos. Será difícil eliminar a los dos sin dejar huellas. Katia reflexionó un momento, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Empieza con el padre, dijo, con una sonrisa maliciosa. Con el dinero, conseguirás a la chica. Será su guardiana, y la eliminarás sin que nadie lo note. De hecho, Katia había estado considerando la posibilidad de envenenar a ambos, pero pronto se dio cuenta de que debía idear algo más sutil, algo que no dejara rastros. Al día siguiente, de buen ánimo, Katia comenzó a poner en marcha el plan que Sveta había ayudado a idear. Era sencillo pero eficaz. Katia planeaba recomendar a su marido una clínica en la que su conocido, un médico con un oscuro pasado, era el jefe. Le había prometido que sería una operación sencilla, y bajo la mano del nuevo cirujano, Alexander entraría en un juego del que ya no podría escapar. El verdadero reto, sin embargo, era deshacerse de Tania. Pero, como siempre, Katia se centraba en los detalles, sin importarle demasiado la humanidad de sus acciones. Alexander había sido un amante excepcional, pero ya era mayor para ella. En el futuro, podría encontrar a alguien más joven. Katia no se detuvo a pensar en las implicaciones morales de sus decisiones. Su ambición y sed de control se habían apoderado de ella por completo. Al principio, su objetivo era claro, hacerse rica a costa de otro. A qué precio no le importaba, lo esencial era lograr su objetivo, y en su caso, terminó convirtiéndose en una viuda desconsolada. Todo salió según lo planeado. Katia envenenó a su esposo, echando un polvo insípido en su sopa, sustituyendo la sal por esa mezcla mortal. Cuando Alexander comenzó a sentirse indispuesto, llamó a su criada. Katia, voy a volver a casa, no me encuentro bien. Sí, claro, querido, ven rápido, respondió ella, fingiendo preocupación. Pero cuando Alexander cruzó el umbral de la casa, se sintió aún peor. Fue en ese momento cuando Katia sugirió que fuera a un hospital. Él, ya delirante, sin poder pensar con claridad, aceptó el consejo de su esposa. Todo sucedió tal y como ella había planeado. El hombre murió bajo las manos de un cirujano inexperto, quien fue culpado de la muerte del paciente. Y aunque el cirujano lamentó la pérdida, esa es otra historia. Volvamos a la casa de los Kudryavtsev. Por supuesto, Katia derramó lágrimas de cocodrilo y aceptó las condolencias de todos. A los medios les contó lo difícil que era para ella y para su hijastra atravesar la pérdida de su amado esposo y padre. Tania, completamente perdida, no encontraba consuelo. Ekaterina llora y apenas come, comentó a una revista de moda. Como su cuidadora, intento que coma, porque si no lo hace, su estrés aumentará, lo que podría tener consecuencias fisiológicas. En su adolescencia, no puede permitirse esos problemas de salud. Espero que la chica me escuche, y que tarde o temprano superemos, aunque sea en parte, esta tragedia. Tania, por su parte, se negaba a comer en casa.
Ella quería creer que su padre había muerto en un accidente, pero no podía aceptar que se había ido para siempre. Era imposible aceptar la idea de que la muerte había arrebatado a su último ser querido. Pensaba que todo era injusto. Hizo todo lo posible por soportarlo, pero no pasaba un solo día sin que se desbordara en berrinches. Cuando Katia decía que le estaba dando apoyo moral a Tanya, la realidad era otra. No se comunicaban en absoluto. La joven se sumía en sus propios pensamientos, mientras Katia no dejaba de idear cómo deshacerse de la heredera y qué hacer con ella. La decisión llegó rápidamente, como había sucedido con Alexander. Si él pudo morir envenenado, la pequeña también podía seguir el mismo destino. Pero 2 muertes envenenadas en poco tiempo era demasiado. No, Tanya tendría que sufrir un poco antes de morir. Por cruel que pareciera, Katia decidió que lo primero sería paralizar a la joven belleza. No sería tan difícil como parecía, la chica no había comido nada desde la tragedia, y Katia no insistió. Solo pidió que le repusieran algunas calorías con bebidas que contenían algo más que agua. Se le ofrecieron compotas y jugos ácidos, que Tanya bebió con gusto, aunque no podía tragar ni un trozo de comida sólida. Con el paso de los días, Tanya comenzó a adelgazar rápidamente, lo que Katia consideró una ventaja. Sin embargo, para acelerar su plan, Katia empezó a añadir polvos adelgazantes y somníferos a las bebidas, sin que la joven lo supiera. Poco a poco, Tanya se fue debilitando hasta caer en un estado de parálisis. Ya no podía ir ni a la escuela ni al trabajo. Fue entonces cuando el gerente, Vasily, se preocupó y fue a visitarla a su casa. Katia, Tanya no responde a mis mensajes ni a mis llamadas. Está enferma, agotada por el trabajo. Ahora está tumbada, aún en luto. Dijo Vasily, inquieto. Bueno, Katia, esperaba que se tomara unas semanas de descanso. Tú sabes cómo es, el tiempo pasa rápido cuando eres popular. Tú misma fuiste modelo, ¿por qué no intentas animarla? Insistió Vasily. Katia, con una sonrisa fría, le respondió. Hago lo mejor que puedo, Veisia. Quizás entonces me dejes ir con ella, hablaré con ella y encontraré la manera de acercarme a ella. No, Veisia, no te dejaré ir. Basta. Deja a mi niña en paz. Estoy sustituyendo tanto a su madre como a su padre ahora. Cuando entre en razón, te responderá. Mientras tanto, ocúpate de tus otros modelos. Tienes suficientes problemas sin ella. Sin otra palabra, Katia cerró la puerta con una sonrisa gélida. Había quitado el teléfono a Tanya hacía ya tiempo, pues la joven ni siquiera podía sostenerlo en las manos, se había quedado completamente paralítica. Ahora, Katia podía hacerle lo que quisiera a Tanya, pero la joven, a pesar de su parálisis, comprendió que debía mantener cierta distancia temporal entre cada una de las ofensas. Un año de tranquilidad era lo mejor. Sin embargo, durante ese año, Katia debía vigilar a la niña constantemente. Tanya necesitaba una cuidadora. Con esa finalidad, Katia, como si nada, publicó un anuncio en un popular sitio de clasificados, buscando una cuidadora para una niña paralítica de 13 años. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la primera respuesta, un hombre al que Katia comenzó a llamar el potencial. Tras una breve entrevista telefónica, lo aceptó sin más, borrando el anuncio para que no se publicara en ningún otro lugar. Katia, siempre disimulando, intentó ocultar el estado de salud de Tanya a los medios. La respuesta fue de un hombre amable, de solo 28 años, que aceptó el trabajo por una razón de peso, había escapado de una investigación. Buscaba un lugar donde esconderse, no le importaba dónde, mientras tuviera comida y alojamiento. Katia, para que todo pareciera perfecto, lo acomodó en su elegante casa. El hombre se llamaba Iván. A pesar de su pasado, Iván no era una mala persona. Había sido un cirujano novato que, por azar, terminó en prisión tras ser culpado por un crimen que no cometió. Había operado a un hombre rico, un conocido empresario de la ciudad, y aunque las sospechas apuntaban a él, la verdad era que alguien más había cometido el crimen. A pesar de su inocencia, Iván fue condenado. La verdad, aunque Iván protestó, no fue escuchada. Nadie le creyó.
Los rumores sobre la muerte del empresario se esparcieron rápidamente, y aunque él insistió en su inocencia, su destino ya estaba sellado. La comunidad médica, que lo conocía como un joven prometedor, se vio sacudida por el escándalo. El jefe del hospital había predicho un futuro brillante para él, pero la acusación de asesinato, especialmente contra un hombre rico y conocido, acabó con sus sueños. Y por mucho que Iván se excusara, seguía siendo considerado culpable. Iván seguía siendo considerado culpable ante la opinión pública, a pesar de sus constantes insistencias de que no era responsable. No lo entienden, decía una y otra vez, la operación no fue nada fuera de lo común. La hago regularmente en el hospital. Llevo un año haciéndola. No puedo cometer un error. Soy muy bueno en esto. Obviamente hubo un fallo en las pruebas o quizás la anestesia fue mal calculada. No lo sé. Lo único importante es que no fue mi culpa. Este hombre fue traído a mí en su último aliento, ¿lo entienden? Escriban eso, y dímelo después en la vista. El abogado defensor, proporcionado por el Estado, respondió con un tono preocupado, bueno, querido, no sé, esto es complicado. Iván insistió en su inocencia, argumentando con vehemencia que la acusación era injusta. No me involucres en esto, dijo el abogado, frustrado. Tengo toda una vida por delante, familia, hijos. No me importa esta historia. No me importa un bledo. Ahora, lo que has hecho, has complicado todo, y yo tengo que lidiar con ello. Con cada palabra, Iván comenzó a darse cuenta de que su defensor no estaba comprometido con su caso. El abogado no quería ayudarle realmente, y eso lo hizo pensar que estaba siendo manipulado. Fue entonces cuando Iván comprendió que debía escapar cuanto antes. Pensó en huir. En medio de la desesperación, encontró aliados entre algunos de los reclusos del centro de detención, personas que no le eran indiferentes, y logró escapar bajo el amparo de la noche. Cómo lo hizo sigue siendo un misterio, conocido solo por él y sus pocos cómplices. Ahora, como fugitivo, Iván tenía que buscar trabajo. Un empleo que le permitiera esconderse y sobrevivir sin contratos legales. El futuro le aterraba. Cada vez que pensaba en lo que le aguardaba, el miedo lo envolvía. Vivir oculto, trabajando ilegalmente, como un vagabundo sin estudios, era una perspectiva aterradora. Había dedicado tantos años de su vida a convertirse en cirujano, para ver su futuro destrozado de la manera más inesperada. Quizá lo único que quedaba era cruzar la frontera a escondidas, pero la idea de hacerlo le helaba el alma. Iván pensaba en escapar al extranjero, buscando refugio, pero su situación era complicada. En su mente, una idea persistía: ¿debería pedir ayuda a la mujer rica que le había contratado como cuidador de su hija? Pero, ¿realmente era su hija? No se parecían en absoluto. Sin embargo, se dio cuenta de que en el mundo podía pasar de todo, que los genes no siempre definían los lazos familiares. Iván estaba lejos de la cultura pop, del mundo del modelaje, y ni siquiera sabía que estaba viviendo en la casa de una exmodelo. La mujer, su jefa, y la hija que debía cuidar, eran famosas, al menos en su ciudad. Solo cuando observó el entorno de la casa, tan bien organizada y lujosa, se dio cuenta de que había sido acogido por una persona extremadamente rica, aunque nunca supo de qué círculos exactos provenía. Pensó que si trabajaba duro, quizá podría pedirle a su jefa que le ayudara. Katia, por su parte, era extremadamente educada con Iván, pero no era por amabilidad genuina. Su cortesía tenía una razón: no quería parecer un monstruo ante los demás, no quería levantar sospechas sobre los crímenes que había cometido. Ella siempre cuidaba su imagen, especialmente ante los extraños, y se aseguraba de no dejar que su verdadera naturaleza saliera a la luz. Era una madre cruel, pero tenía que jugar el papel de una madrastra inocente y angelical, sin que su fachada se viera comprometida. Katia gastaba el dinero de su difunto marido de manera irresponsable, sin remordimientos. Organizó fiestas ruidosas y compró ropa cara y sin sentido, mientras el destino de su hija, Tania, se desmoronaba lentamente. Una noche, Iván fue despertado por un ruido en el pasillo. Tania, como siempre, dormía tranquila y no necesitaba cuidados nocturnos, por lo que Iván había dejado de vigilarla durante la noche. Pensó que el ruido provenía de Katia,
que regresaba de una fiesta. Ella solía llegar a casa a altas horas de la madrugada, tras sus noches de diversión. Iván estaba acostumbrado y no se sorprendió, simplemente se acomodó de nuevo en la habitación contigua. No juzgó a la mujer, pero en su interior no podía evitar preguntarse por qué alguien tan rica y con tantos medios debía pasar su tiempo de esa manera. Pensaba que, si realmente tenía los recursos, lo más sensato habría sido contratar una enfermera para cuidar de Tania, no malgastar el dinero en fiestas y alcohol. En ese momento, Iván se vio atrapado entre la realidad de su propia vida y la de Katia. La hija de Katia estaba postrada, su madre salía a divertirse, pero, ¿era esa la vida que Katia quería? Iván no entendía bien el comportamiento de la mujer, pero no podía dejar de pensar que tal vez debería haber invertido más en el tratamiento de su hija que en sus propios placeres. Katia regresó de la fiesta por la mañana, y Iván, como cirujano, la observó con detenimiento. Aunque no podía diagnosticar con certeza qué le ocurría a Tania, su mirada profesional le permitió ver que aún había potencial de recuperación en ella. Entonces, ¿por qué su madre no la ayudaba a desarrollar ese potencial? Iván se preguntaba, desconcertado, cuál era la razón detrás de la indiferencia de Katia. Esa noche, Iván fue despertado por un ruido en el pasillo. Parecía que Katia, como siempre, llevaba el alcohol aún en su sangre. No podía despojarse del abrigo ni de las botas. Iván fingió estar dormido, consciente de que tenía que actuar con cautela. Lo que más le dolía era que, aunque debería estar sirviendo como mayordomo, quitándole los zapatos a su ama como un esclavo sumiso, se encontraba atrapado en una situación que no entendía del todo. A través del pasillo, vio a Katia tambalearse hacia su habitación. Mientras se alejaba, murmuró algo que hizo que Iván se quedara helado. «Pequeña mierda. ¿Cuándo te vas a morir, hija de puta?» La voz de Katia se desvaneció en la oscuridad, y ella se fue a dormir a su habitación. Iván, horrorizado, intentó comprender el significado de esas palabras. Sabía que una lengua borracha no mentía, pero el miedo lo invadió al darse cuenta de que las palabras iban dirigidas a Tania. No había nadie más a quien pudiera llamar de esa manera. Intrigado y temeroso, Iván decidió seguirla. Katia estaba claramente ocultando algo. Cada movimiento que hacía parecía tensar aún más el ambiente. Iván la siguió hasta el baño, decidido a desentrañar la verdad, pero ella lo sorprendió, exclamando, «Iván, ¿por qué me vigilas? No entiendo. ¿No tienes nada mejor que hacer? Ve a cuidar de Tania. Ponle dibujos animados o una película, algo que no haya visto en mucho tiempo. Estás contratado para cuidar a la niña, no a mí». Iván, algo confundido, le respondió, «Sí, Catherine, lo siento», buscando una excusa rápida. «Y el perfume, disculpe, me olvidé de comentarlo. Es nuevo», dijo lo primero que se le ocurrió. Katia, sonriendo, respondió, «Me alegra que te hayas dado cuenta, pero dime, ¿no estás hipnotizado para seguirme?» Iván, que en ese momento entendió que la situación era mucho más compleja de lo que parecía, la observó de lejos mientras ella se retiraba al cuarto de aseo. Estaba claro que algo no cuadraba. Katia estaba, sin duda, ocultando algo, pero, ¿qué? Iván sintió la necesidad de descubrir la verdad, pero también sabía que debía tener cuidado. Se escondió entre los arbustos, observando desde lejos, mientras Katia manipulaba a su hijastra, revelando una faceta oscura que Iván nunca imaginó. La viuda no solo había estado haciendo daño a Tania, sino que lo hacía a escondidas, tratando de esconder su cruel naturaleza bajo una capa de sofisticación. Al mediodía, Katia pidió sopa líquida a través del servicio de reparto. Era la opción más barata y baja en calorías, sin un solo trozo de carne. También tuvo que pedir comida para Tania, ya que Iván, en una ocasión, le había comentado que nunca había visto a Katia alimentar a la niña con comida normal, sino solo con compota. Iván, preocupado, le dijo, «Katia, por favor, te lo pido como una persona solidaria, intenta darle comida normal. La niña podría morir si no come». A pesar de sus palabras, Katia solo pensó en la comodidad de no tener que discutir. Por lo tanto, calentó un tazón de sopa que había traído de la entrega, y añadió un polvo con somníferos. La dosis era alta, lo suficiente para que Tania durmiera todo el día.
Katia, mientras lo hacía, sintió como si alguien la estuviera observando. Sin embargo, no vio a nadie. Iván, por su parte, respiraba con rapidez detrás de la pared, su corazón latía con fuerza. ¿Qué había puesto Katia en la sopa? ¿Estaba envenenando a la niña o simplemente usaba algún tipo de suplemento para controlar su peso? No había tiempo para especular. Iván, agobiado, se escondió rápidamente en la habitación de Tania. Un minuto después, Katia entró con una gran sonrisa y el tazón de sopa en las manos. Vanje, ¿serías tan amable de darle de comer a la niña? Tengo un recado urgente y mañana estaré allí como siempre, dijo, mientras entregaba el plato a Iván. Él asintió en silencio, tomando la sopa. Mientras se acercaba a Tania, se detuvo a pensar, ¿era seguro darle esa sopa a una niña tan pequeña? La vida le había enseñado a no confiar en nada sin estar completamente seguro, así que, temeroso de las consecuencias, decidió no arriesgarse. Abrió la ventana de la habitación y, con una rápida mirada a su alrededor, tiró la sopa a los arbustos. Probablemente el conserje no lo aprobaría, pero lo consideró el mal menor. No había trozos en la sopa, solo caldo, y lo suficiente para empaparse en la tierra sin dejar rastro. Después de este incidente, Iván comenzó a pasearse por la casa, lleno de dudas. ¿Y si lo que había hecho empeoraba las cosas? Tal vez el polvo que Katia había añadido era esencial para la salud de la niña, sin él, todo podría empeorar. Cada pocos minutos, Iván iba a la habitación de Tania, pero no hubo ningún cambio hasta las 8 de la tarde. La chica se despertó y, de repente, comenzó a hablar con voz ronca. Agua, Iván, agua, enfermero. Iván, preocupado, le dio inmediatamente agua normal. Tania, al principio, apenas podía toser debido a la sequedad de su boca, pero poco a poco pudo beber una cucharada de agua. Luego, con voz débil, dijo: Estoy enferma. Me temo que me están envenenando, Iván. Iván, al escucharla, hizo una conclusión radical. Es bueno que no le haya dado esa sopa con los polvos milagrosos. Tania continuó, con un tono lleno de desesperación. No es mi madre. Ella envenenó también a mi padre. Siento que será mi turno. Y lo de que murió en la mesa de operaciones, eso es mentira. Papá no pudo haber muerto en el hospital. Empezó a darle algo en casa. Se lo advertí, pero no me escuchó. Me dijo que lo estaba calumniando, pero ella solo quiere lo mejor para todos. Iván, debería estar encerrada, no sé cómo. No sé cómo. Ayúdame. Iván, impactado, negó con la cabeza. Era un hombre buscado, y no podía arriesgarse. Sin embargo, sentía una profunda pena por la niña. Su curiosidad, aún más agudizada, lo llevó a preguntar: ¿Cómo murió tu padre? Tania respondió con un susurro. Era cirujano. Iván se detuvo por un momento, procesando la información. ¿Y el apellido de tu padre? Tania lo dijo con cierta firmeza. Kudryavtsev. El mismo que está acusado de la muerte de Alexander Kudryavtsev, un hombre de negocios conocido en el barrio. Iván sintió como si el miedo desapareciera poco a poco. Se levantó con determinación. Llamemos a la policía. No me importa lo que pase. Que me lleven a la cárcel si es necesario, pero lo importante es salvar a este niño. El heredero de la fortuna Kudryavtsev debe ser protegido. Tania, con cierta duda, preguntó: ¿Por qué lo harías? ¿Por qué me ayudarías? Iván la miró con sinceridad. Porque quiero lo mejor para ti, y porque quiero hacer lo correcto. Tú no eres responsable de lo que te está pasando, pero debemos detenerlo. Tania, a pesar de su estado de somnolencia, recordó algo importante y dijo: Llámame cuando llegues a la frontera. Tienes mi tarjeta de visita en la mesita de noche. Iván asintió, decidido. A pesar de su agotamiento, se apresuró a ponerse en contacto con Vasily. Lo llamó de inmediato. Vasily, al escuchar lo que Iván sabía y lo que pensaba Tania, no dudó en actuar. Contactó a la policía, a sus conexiones y a los abogados.
Le aseguró a Iván que no tendría problemas, que no lo arrestarían, y que todo se resolvería. Vasily, al escuchar el apellido Kudryavtsev, reflexionó en voz baja. Alexander no podía haber muerto tan rápido. Siempre estuvo sano como un roble, aunque su ocupación no fuera la más saludable. ¿Y Katia? Nunca me gustó. Natasa era igual que ella. Una egoísta sin alma. Vasily tenía muchos insultos guardados para las mujeres. Iván incluso se avergonzaba de que su jefe hablara de esa manera frente a una adolescente. Pero parecía que Tania era lo último en lo que pensaba. En ese momento, él solo sentía miedo. Su madre había muerto, su padre también, y ella casi muere. A esa edad, la idea de la muerte aterraba. A los 13 años, quieres vivir, no morir. Mientras tanto, Katia viajaba serenamente borracha en un taxi, sin preocuparse por nada. Cuando vio lo que estaba sucediendo, pidió al taxista una tarifa extra para ir a donde fuera, pero no podía jugar mucho tiempo con la policía. El coche fue detenido, el autor fue aprehendido y llevado a la comisaría. Iván fue liberado de los cargos, tras haberse asegurado de que los responsables de la muerte de Alexander Kudryavtsev, incluidos los que lo mataron en los brazos del joven cirujano, fueran identificados. Ahora, Iván ya no tenía que esconderse ni de la policía ni del tribunal. El joven modelo fue liberado y curado, aunque las cicatrices de todo lo ocurrido quedaron en su memoria. Vasily, que más tarde se convirtió en el tutor legal de la chica, y Tania, continuaron su vida con él. El mundo del modelaje seguía siendo un horizonte, y Julia, agradecida, le dijo: